Tallulah Ford llevaba un cuarto de hora sentada en completo silencio, revisando las columnas de números y reprimiendo el deseo de frotarse los ojos cansados. La oficina de Glass Construction estaba vacía desde hacía tiempo. Era viernes por la tarde y todos los empleados, incluido su marido, el propietario de la empresa, se habían ido a sus casas o a los bares. Todos menos ella. Las persianas polvorientas de las ventanas filtraban los últimos rayos del sol de verano, dejando sombras rayadas sobre los documentos. Los números no cuadraban por tercera vez, y eso era mala señal. Muy mala. Tallulah se mordió el labio inferior y se pasó la mano por el pelo rojizo, un hábito que había adquirido en sus años de estudiante. La mujer de 32 años volvió al principio de la tabla y recorrió lentamente cada línea, comparando los datos con los documentos originales. 9.400.000, murmuró. Menos 5.200.000. Dios mío. El resultado no había cambiado. La empresa de su marido estaba al borde de la quiebra, y las razones eran obvias. El mismo proyecto de remodelación del centro comercial Haven, al que ella se había opuesto tan enérgicamente 3 meses atrás. Orion no solo ignoró sus advertencias, sino que se burló de ellas delante de todo el equipo. «Mi mujercita siempre se preocupa demasiado», dijo entonces, rodeándola por los hombros con aire de hermano mayor indulgente. «Tallulah, cariño, a veces hay que arriesgarse para ganar. No habría construido este negocio si hubiera escuchado a gente tan cautelosa como tú». Todos se rieron, todos menos Tallulah. Se sintió humillada, pero no dijo nada, como había hecho durante muchos años. El sonido de la puerta al abrirse la sacó de sus pensamientos. En el umbral apareció Orion Glass, un hombre alto y de hombros anchos, con el pelo oscuro perfectamente peinado y la barba cuidadosamente recortada. A sus 36 años, parecía un empresario exitoso y seguro de sí mismo, como de hecho era hasta hacía poco. «¿Todavía estás aquí?», preguntó con ligera irritación. «Hace media hora que deberíamos estar en casa de los Parker». Tallulah suspiró. Se había olvidado por completo de la cena en casa de los amigos de Orion, otra velada de alardes y adulación en la que su marido hablaría de sus logros y ella sonreiría y asentiría. «Orion, tenemos que hablar», dijo ella, levantando la vista del monitor. «He terminado de conciliar los pagos de Haven y tenemos un problema grave». La sonrisa de su marido desapareció al instante. Se acercó a la mesa y se apoyó en ella con las manos, inclinándose sobre Tallulah. «¿Qué más problemas? ¿Te refieres al exceso de gastos? Ya te dije que son dificultades temporales. Nelson prometió acelerar los pagos la semana que viene». Nelson llamó esta mañana. Se niega a cumplir la segunda fase del contrato. Orion se enderezó y palideció. «¿Cómo que se niega? No puede hacerlo. Tenemos un contrato». «Quizá», respondió Tallulah en voz baja. «El contrato incluye una cláusula sobre circunstancias de fuerza mayor. Su empresa ha anunciado una reestructuración. Todos los proyectos están congelados». «¿Y me lo dices ahora?». Orion dio un puñetazo en la mesa, haciendo que Tallulah se estremeciera. «¿Qué demonios, Tallulah? He estado intentando llamarte todo el día. No contestabas al teléfono». Orion sacó el móvil del bolsillo de la chaqueta con irritación y miró la pantalla. «Maldita sea, se ha apagado. No importa. ¿Qué más has averiguado?». Tallulah giró el monitor hacia él con la hoja abierta. «Hemos invertido casi todos los fondos disponibles en la primera fase. El crédito para la segunda fase ya está aprobado, pero el banco no lo concederá sin un contrato garantizado. Tenemos una deuda con los subcontratistas de casi 3 millones y no tenemos con qué pagar los salarios del mes que viene». Orion se pasó la mano por el pelo, un gesto que Tallulah solía encontrar encantador. Ahora solo era un signo de que estaba a punto de estallar. «No puede ser», dijo entre dientes. «Te has equivocado. Déjame ver los documentos».
La siguiente hora transcurrió en un silencio sepulcral, solo interrumpido por el susurro de los papeles y los murmullos de Orián. Con cada página que pasaba, su rostro se volvía más sombrío. Finalmente, se recostó en la silla y se quedó mirando al techo. «Llama a los Parker», dijo Tallulah. «Diles que no iremos. Tenemos que pensar qué hacer ahora». «No», respondió Orián bruscamente. «Iremos, sonreiremos, nos comportaremos como siempre, y el lunes me reuniré con Nelson en persona». Era la típica reacción de Orián, fingir que todo iba bien, más por miedo a parecer débil que por optimismo. Tallulah ya había abierto la boca para replicar, pero se lo pensó mejor. Discutir con su marido en ese estado era inútil. Llegaron en silencio a la casa de los Parker, una lujosa mansión en el prestigioso barrio de St. John. Orián activó inmediatamente su modo de empresario carismático, hablando de nuevos proyectos y planes de expansión. Tallulah se quedó de pie junto a él, con una sonrisa forzada, asintiendo en los momentos oportunos y evitando mirarle a los ojos. Ninguno de los invitados parecía darse cuenta de la tensión entre ellos. Todos estaban demasiado absortos en sus propias historias de éxito. Solo Marcella Duffy, una mujer tranquila de mediana edad que trabajaba como asistente contable en la empresa de Orián, le lanzó varias miradas preocupadas a Tallulah. Durante el postre, la llevó discretamente a un lado. «¿Todo bien?», preguntó Marcella. «Pareces agotada». Tallulah esbozó una sonrisa forzada. «Solo estoy cansada. Mucho trabajo». «¿Es por Haven?», preguntó Marcella en voz baja. «He visto la carta de Nelson». Tallulah se tensó. «No se lo digas a nadie, por favor. Orián quiere arreglarlo primero». Marcella asintió con comprensión y le apretó la mano. «Si necesitas ayuda, cualquier cosa, ya sabes dónde encontrarme». Orián estuvo inusualmente callado durante todo el camino de vuelta. Solo cuando entraron en su casa, una moderna casa de 2 plantas en las afueras de St. John, se decidió a hablar. «Deberías haberlo previsto», dijo en voz baja mientras se quitaba la chaqueta. Tallulah se quedó paralizada. «¿Qué? Eres contable, maldita sea». Orián tiró la chaqueta sobre el sofá. «Tu trabajo es controlar las finanzas. ¿Cómo has podido pasar por alto un riesgo así?» «No lo he pasado por alto», respondió Tallulah, sintiendo cómo la ira crecía en su interior. «Te lo advertí 3 veces. Incluso tengo los cálculos que mostré en la reunión de marzo». «Pues no fueron lo suficientemente convincentes», gritó Orián. «Si realmente hubieras entendido lo grave que era, me habrías obligado a escucharte». Fue la gota que colmó el vaso. 8 años de matrimonio, 8 años reprimiendo mi opinión, 8 años intentando cumplir sus expectativas. ¿Obligarme? Tallulah sintió que le temblaba la voz. ¿Te estás escuchando? ¿Cuándo fue la última vez que pude dar a algo? Ignoraste todas mis advertencias, te burlaste de mí delante de los empleados, y ahora tengo la culpa. Orián se acercó, entrecerrando los ojos. Sí, tú tienes la culpa. Te contraté porque creía que podrías hacerlo, porque quería ayudarte, darte una oportunidad, y tú me has fallado. ¿Ayudarme? Tallulah se rió con tristeza. Me contrataste porque trabajaba por la mitad del sueldo de un contable normal y nunca me quejaba de las horas extras. Y si alguien ha fallado, has sido tú, a la empresa, a los empleados y a mí. El rostro de Orián se desencajó de rabia. Agarró un jarrón de la mesa y lo lanzó contra la pared. Los fragmentos se esparcieron por toda la habitación. «No te atrevas a hablarme así», gruñó. «Yo creé esta empresa desde cero. Trabajé como un maldito mientras gente como tú se pasaba el día en la universidad. Yo». Tallulah retrocedió hacia la puerta defendiéndose instintivamente. Había visto a Orián enfadado muchas veces, pero ahora había algo diferente, como si se hubiera derrumbado el último muro de autocontrol. «Orián, cálmate», dijo ella lo más suavemente posible. «Sentémonos y pensemos qué hacer ahora.
Estoy segura de que encontraremos una solución. ¿Una solución? Orian esbozó una sonrisa amarga. La solución es que yo necesitaba una contable normal, no una esposa que cree que su título significa algo en el mundo real. Se acercó a la barra, se sirvió un whisky, se lo bebió de un trago y se sirvió otro. «Sabes», continuó, ya más tranquilo, «siempre supe que no eras lo suficientemente buena para este trabajo. No eres lo suficientemente ambiciosa. No eres lo suficientemente inteligente, como tus padres, unos simples oficinistas que se han pasado toda la vida trabajando para otros». Dio otro trago. «Pero creía que podría cambiarte, sacarte de esa mediocridad». Cada palabra dolía más que un golpe físico. Tallulah sintió un nudo en la garganta, pero se contuvo. No iba a dejar que él viera sus lágrimas. Ahora no. «Mis padres eran buenas personas», dijo en voz baja, «y me enseñaron que el respeto se gana, no se exige, algo que claramente no se puede decir de ti». Orian se giró bruscamente, derramando whisky. «¿Qué has dicho?» «Ya me has oído». Tallulah se enderezó, sintiendo una extraña calma. «Estoy harta, Orian. Harta de tus humillaciones, de tu ego, de tu incapacidad para reconocer tus errores. No fui yo quien arruinó la empresa. Fuiste tú, con tu arrogancia y tu orgullo». Por un instante, algo parecido a la comprensión pasó por los ojos de Orian, pero desapareció rápidamente, dando paso a una fría ira. «Vete», dijo entre dientes. «¿Qué?» «Fuera de mi casa», gritó, lanzando un vaso contra la pared. «Lárgate, mendiga. Vuelve con tus padres fracasados. Encontraré a un verdadero profesional que salve mi empresa». Tallulah se quedó paralizada, sin poder creer lo que oía. Habían discutido antes, pero nunca hasta ese punto. «También es mi casa», replicó ella con voz temblorosa. Orian se echó a reír, una risa malvada y aterradora. «¿Tuya?», se acercó a ella. «¿Acaso pusiste un centavo cuando la compré? Es mi casa, mi empresa, mi vida, y tú no eres más que un apéndice que ya no funciona». Pasó junto a ella hacia la puerta de entrada y la abrió de un tirón. «Tienes 10 minutos para recoger tus cosas. Después llamaré a la policía». «No puedes echarme así», protestó Tallulah, aunque en su interior ya sabía que todo había terminado. «Tenemos bienes comunes, cuentas conjuntas». «¿Cuentas?». Orian sacó el teléfono y pulsó la pantalla durante unos segundos. «Toma, acabo de cambiar las contraseñas. Buena suerte demostrando tu contribución a los bienes comunes». Tallulah miró al hombre que tenía delante y no lo reconoció. O tal vez era al revés. Por fin lo veía tal y como era, sin la máscara de encanto y falsa preocupación. 9 minutos, dijo Orian mirando el reloj. En el dormitorio, mientras guardaba mecánicamente sus cosas en la maleta, Tallulah se vio reflejada en el espejo. Rostro pálido, ojos apagados, hombros encorvados. ¿Cuándo se había convertido en esa mujer asustada? ¿Por qué se había permitido vivir tanto tiempo a la sombra de un hombre que no la respetaba? Sacó de su escondite, detrás de un cuadro, un sobre con una pequeña suma de dinero en efectivo, que había ahorrado de cada sueldo para tiempos difíciles. Parecía que habían llegado. Cuando bajó con la maleta, Orian estaba de pie junto a la puerta, con los brazos cruzados sobre el pecho. «Deja las llaves», dijo. Tallulah dejó el paquete en silencio sobre la mesa del recibidor. Al pasar junto a su marido, se detuvo y lo miró a los ojos. «¿Sabes lo más triste, Orian? Que nunca comprenderás lo pobre que eres en realidad. No en dinero, sino en alma». Sin esperar respuesta, salió a la cálida noche de verano, sintiendo al mismo tiempo un vacío y un extraño y apenas perceptible alivio. La puerta se cerró detrás de ella con un golpe sordo, como si pusiera punto final a todo un capítulo de su vida. Tallulah se detuvo en la acera, mirando la casa que hasta hacía una hora consideraba suya.
El shock y el resentimiento dieron paso a la pregunta más aterradora. ¿Y ahora qué? ¿A dónde ir de noche con una maleta, casi sin dinero y sin un techo sobre la cabeza? Con manos temblorosas, sacó el teléfono y revisó los contactos. Muchos de sus amigos eran comunes con Orián. Seguramente se pondrían de su parte. Sus padres vivían en otro estado y no podían ayudarla. Su dedo se detuvo en el nombre de Marcela Duffy, la amable y comprensiva Marcela que siempre la había tratado con calidez. Si necesitas ayuda, cualquier tipo de ayuda, sabes dónde encontrarme. Tallulah respiró hondo y pulsó el botón de llamada, mirando el cielo estrellado sobre San John y tratando de creer que en algún lugar, entre las innumerables luces, estaba su estrella guía. El apartamento de Marcela Duffy estaba en un viejo edificio de ladrillo en la parte este de San John, un barrio alejado de las mansiones de lujo a las que Tallulah se había acostumbrado durante los años que vivió con Orián. El apartamento de 2 habitaciones en el cuarto piso parecía acogedor, aunque un poco pequeño para 2 mujeres adultas. El sofá se convierte en cama, dijo Marcela mientras extendía las sábanas sobre los muebles viejos. No es muy cómodo, pero para empezar servirá. Tallulah asintió, todavía aturdida por los acontecimientos de la noche anterior. Apenas había dormido, dando vueltas inquieta en el asiento trasero del coche de Marcela mientras ésta la llevaba por la ciudad nocturna. «No sé cómo darte las gracias», dijo Tallulah en voz baja, dejándose caer en el borde del sofá. «Ni siquiera pensé que fuera a salir así, que él realmente...» No pudo terminar la frase. Marcela se sentó a su lado y la abrazó con delicadeza por los hombros. «No tienes que dar explicaciones, descansa. Mañana todo estará más claro». Pero al día siguiente no había más claridad. Tallulah se despertó con una sensación de pesadez en todo el cuerpo. Su mano se extendió automáticamente hacia el otro lado de la cama, donde solía dormir Orián, y se topó con el respaldo del sofá. La realidad la golpeó con nueva fuerza. Se había quedado sin marido, sin casa, sin trabajo. Todos sus ahorros estaban en una cuenta conjunta a la que ahora no tenía acceso. En su monedero tenía menos de $200 en efectivo. El teléfono no paraba de sonar con llamadas y mensajes de antiguos compañeros de trabajo y conocidos que intentaban averiguar qué había pasado. Ella no respondía. Los días se fundieron en una neblina gris. Tallulah realizaba mecánicamente sus actividades cotidianas. Se lavaba, comía lo que le ofrecía Marcela y respondía educadamente a las preguntas. Pero por dentro se sentía vacía, llena solo del eco de las últimas palabras de Orián. «Vete, mendiga». Esa frase la perseguía incluso en sueños. Al quinto día, Marcela sentó a Tallulah con suavidad pero con firmeza a la mesa de la cocina y le puso delante una taza de café fuerte. «Tenemos que hablar», dijo en un tono que no admitía réplica. «Esto no puede seguir así». Tallulah la miró con ojos cansados. «Entiendo que estoy abusando de tu hospitalidad. Encontraré otro lugar donde vivir. Solo necesito un poco de tiempo». «No se trata de eso», la interrumpió Marcela. «Puedes quedarte aquí todo el tiempo que necesites. Me refiero a que te has rendido, le has dejado ganar». «¿De qué estás hablando?» «Me refiero a que Orián Glass». En la voz de Marcela resonó un desprecio manifiesto. «El hombre que te echó de tu casa como si fueras un objeto inservible sigue adelante con su vida. Quizá le resulte difícil con la compañía, pero sigue adelante. ¿Y tú? Tú le permites destruir no solo tu pasado, sino también tu futuro». Tallulah se estremeció como si le hubieran dado una bofetada. Las palabras de Marcela contenían una verdad desagradable. «¿Qué me propones?», preguntó, apretando con fuerza la taza. «No puedo volver. No puedo pedirle dinero. Seguro que ya he encontrado la manera de ocultarlo todo. No tengo trabajo. No tengo...» «Para», dijo Marcela levantando la mano. «Vamos por partes. Primero, el trabajo. He hablado con Patrick Hall, de Crestview Audit. ¿Recuerdas que coincidimos en la conferencia del año pasado?
Tienen una vacante de auditor junior. No es contable, es auditor. Es un paso adelante, Tallulah. Pero no tengo experiencia en auditoría. Tienes 8 años de experiencia en contabilidad financiera y una licenciatura en economía. Patrick está dispuesto a reunirse contigo mañana. Marcela dejó la tarjeta de visita sobre la mesa. El sueldo es 1/3 menos que el anterior, pero es un comienzo. Tallulah cogió la tarjeta y miró el logotipo plateado de Crestview Audit. Algo se movió en su interior, el primer destello de interés en días. En segundo lugar, continuó Marcela, necesitas un abogado. Orion no tenía derecho a bloquear tu acceso a las cuentas comunes. Es ilegal. No quiero ir a juicio, negó Tallulah con la cabeza. Eso significaría que sigo atada a él, dependiente. Marcela se quedó pensativa. Está bien. Entonces empecemos por lo más sencillo. Trabajo. Una nueva vida, paso a paso. La entrevista en Crestview Audit fue mejor de lo que Tallulah esperaba. Patrick Hell, un hombre mayor con ojos atentos tras las gafas, le hizo preguntas inesperadamente profundas, no tanto sobre conocimientos técnicos como sobre su enfoque para resolver problemas. En la auditoría no solo es importante la precisión, sino también la capacidad de ver el panorama completo, dijo, golpeando la mesa con el lápiz. Detectar anomalías, hacer las preguntas adecuadas. Creo que usted tiene esas cualidades, señora Ford. Señorita, corrigió Tallulah automáticamente y enseguida se sonrojó. Bueno, todavía soy señora, pero he solicitado el divorcio. Patrick asintió sin mostrar ningún atisbo de reprobación. ¿Cuándo puede empezar? Era el comienzo. Pequeño, inseguro, pero era el comienzo. Tallulah alquiló un pequeño estudio cerca de la oficina de Crestview, solo una habitación con un hueco para la cocina y un baño estrecho, pero era su espacio, su territorio. Las primeras semanas en el nuevo trabajo resultaron agotadoras. La cantidad de información que tenía que asimilar parecía infinita. Tallulah se quedaba en la oficina hasta tarde, estudiando las normas de auditoría, la metodología y el software. Llegaba antes que todos y se iba la última, no porque alguien se lo exigiera, sino porque el trabajo se había convertido en el único ancla en su realidad desestabilizada. «Te estás matando», le comentó Patrick un día al encontrarla en la oficina un domingo. «Es una maratón, no un sprint». Tallulah esbozó una débil sonrisa. «Tengo que recuperar el tiempo perdido. Tienes que vivir», le respondió él con suavidad. «¿Sabes? En la universidad municipal hay cursos nocturnos para obtener el título de auditor. Muchos de nuestros empleados los están haciendo. Sería más útil que quedarte aquí los fines de semana». Sus palabras tenían sentido. Tallulah se inscribió en los cursos y de repente descubrió en ellos una válvula de escape. Entre personas tan cansadas después de la jornada laboral y con ganas de crecer profesionalmente, se sentía parte de algo más. No era solo una mujer divorciada que empezaba de cero, sino una persona con un objetivo, pero las noches seguían siendo difíciles. Cuando el ruido de la ciudad se apagaba y no quedaban tareas pendientes, los recuerdos y las dudas la invadían. Tallulah yacía despierta, dando vueltas en su cabeza a la última conversación con Orion, tratando de entender dónde y cuándo su relación había empezado a ir mal. Quizás no era lo suficientemente buena, no era lo suficientemente inteligente, no era lo suficientemente ambiciosa. Una de esas noches, cuando la melancolía se hizo especialmente insoportable, Tallulah se decidió a hacer lo que había estado evitando durante todos esos meses, pasar por delante de su antigua casa. No tenía intención de parar, solo quería ver si había cambiado algo. Al acercarse a la calle que le resultaba familiar, vio un cartel de «Se vende» en el jardín delantero de la casa. Las ventanas estaban oscuras y el patio descuidado. Tallulah aparcó un poco más lejos y se quedó sentada en el coche durante un buen rato, mirando el lugar que una vez había llamado suyo. La invadió una sensación extraña, que no era nostalgia ni ira, sino algo parecido a la compasión.
hacia su yo pasado, hacia la mujer que había intentado tan desesperadamente cumplir con las expectativas de los demás que se había olvidado de sus propios deseos. Al día siguiente, durante la pausa para el almuerzo, entró por primera vez en una peluquería. Su largo cabello, que Orián amaba y le prohibía cortar, cayó al suelo. El nuevo corte, corto y con mechones desiguales, le cambió el rostro, haciendo sus rasgos más expresivos y su mirada más abierta. «No está mal», le dijo Laurel, una compañera de Crestview, cuando Tallulah regresó a la oficina. «Por fin se te ven los pómulos». Fue el comienzo de un cambio que poco a poco se extendió a todos los aspectos de su vida. Tallulah empezó a correr por las mañanas, al principio con esfuerzo, pero luego con placer. Empezó a probar nuevos platos que nunca había cocinado para Orián, que era muy exigente con la comida. Se apuntó a un curso de fotografía, una afición con la que soñaba desde la universidad. Pero la situación financiera seguía siendo difícil. El sueldo de auditora junior apenas le alcanzaba para pagar su modesto apartamento, los cursos y los gastos más necesarios. Cada mes, Tallulah vivía al límite, y cualquier gasto imprevisto, como un ordenador portátil roto o una visita al médico, podía romper ese frágil equilibrio. Una noche, al volver de clase, vio una figura familiar en la parada del autobús. Orián estaba bajo el techo, protegiéndose de la llovizna. Había adelgazado y su traje ya no parecía tan impecable como antes. Tallulah instintivamente redujo el paso, pero era demasiado tarde. Orián levantó la vista y la vio. Durante un segundo se miraron a través de la calle. Luego Orián se dio la vuelta y fingió no haberla visto. Tallulah exhaló y siguió caminando, pero su corazón latía como loco. Al día siguiente, en el trabajo, no podía concentrarse. Sus pensamientos volvían a ese encuentro casual. ¿Cómo estaría él? ¿Qué tal le iba en la empresa? ¿Por qué iba en autobús y no en su querido BMW? Sin poder aguantar más, durante la pausa para comer abrió el periódico local en el ordenador y encontró en el archivo una noticia sobre Glass Construction. La empresa realmente quebró 2 meses después de su ruptura. Los bienes se vendieron para pagar las deudas, pero Orián, al parecer, no se rindió. Según el último artículo, había fundado una pequeña empresa dedicada a la reparación y el acabado interior, Glass Interiors. Tras el fracaso de su ambicioso proyecto de remodelación del centro comercial Haven, el empresario Orián Glass vuelve a sus orígenes, decía el artículo. Ahora se encarga personalmente de los encargos, recuperando su reputación con un trabajo de calidad. Había algo extrañamente tranquilizador en esa información. Orián seguía luchando, aunque a menor escala. Eso encajaba con su carácter, obstinado, que no admitía la derrota. Tallulah cerró la página sintiendo que algo se desataba en su interior. Quizás él tenía razón en una cosa. A ella realmente le faltaba ambición, pero eso estaba cambiando. Abrió una nueva pestaña y empezó a buscar información sobre programas de máster en auditoría financiera. Su sueldo no le alcanzaría para pagar una formación completa, pero quizá había opciones a tiempo parcial o cursos a distancia. Tallulah tenía un nuevo objetivo en la vida, más importante que la simple supervivencia. Quería más, no para demostrarle nada a Oriana, sino para sí misma, para no volver a oír nunca más la palabra Beau dirigida a ella, ni de nadie. Mientras tanto, la temporada de lluvias en St. John dio paso a un otoño fresco. Había pasado casi medio año desde aquella noche en que Tallulah se encontró en la calle con una sola maleta. El divorcio se tramitó rápidamente y sin complicaciones. Orián no impugnó nada, pero tampoco ofreció ninguna compensación. Tallulah no insistió. La libertad valía más. En Crestview Audit se fijaron en su trabajo. Tras completar con éxito un complejo proyecto para una empresa farmacéutica, en el que Tallulah descubrió graves discrepancias en la contabilidad,
Le ofrecieron un pequeño aumento de sueldo. Ahora dirigía un equipo de 2 auditores junior y podía permitirse mudarse a un apartamento más grande. La nueva vivienda estaba situada en el pintoresco barrio de Saint-Jean, cerca de un parque. 2 habitaciones en lugar de un estudio le parecían un lujo inalcanzable. Tallulah pasó el fin de semana amueblando la casa, comprando muebles en tiendas de segunda mano y en rebajas. Su mayor orgullo era un pequeño escritorio junto a la ventana, un lugar para estudiar y trabajar en sus futuros proyectos. Uno de esos días, mientras rebuscaba entre cajas de cosas viejas, Tallulah se topó con el álbum de fotos de su boda con Orián. No había visto esas fotos en más de un año. La joven pareja parecía tan feliz en las fotos, tan segura del futuro. Especialmente Orián, guapo, carismático, con ese brillo especial en los ojos que tanto le había atraído en su día. «Construiremos un imperio, tú y yo», le decía entonces. Y ella le creía. Creía que su modesta experiencia como contable le ayudaría en su brillante talento como empresario, que juntos alcanzarían cotas que ni siquiera había soñado. Pero algo salió mal. Quizás no era solo culpa de Orián, sino también de ella misma, de su disposición a retroceder, ceder, disolverse en las ambiciones ajenas, de su miedo a reconocer que merecía algo mejor. Tallulah cerró el álbum y lo guardó en un cajón. Era el pasado, una parte importante de su historia, pero no lo que determinaba su futuro. Y el futuro empezaba a tomar forma. Obtuvo su primer certificado profesional tras terminar los cursos nocturnos con matrícula de honor. Hizo nuevos amigos entre sus compañeros de trabajo y de clase. Aprendió a valorar la libertad de tomar decisiones sin mirar atrás a la opinión de los demás. Pero a veces, en las noches especialmente tranquilas, Tallulah todavía oía la voz de Orián. No eres lo suficientemente ambiciosa, no eres lo suficientemente inteligente. Y cada vez, esas palabras no eran un golpe, sino un reto, un estímulo para demostrar, no a él, sino a sí misma, que era capaz de más. Tallulah no sabía cómo sería su vida en el futuro, pero una cosa tenía clara. Había sentado las bases de una nueva vida, y esta vez la estaba construyendo ella misma, según su propio plan, para su propio futuro. Orián, según los rumores, cada vez aceptaba más encargos menores, que antes consideraba indignos de su talento. Su nueva empresa sobrevivía, pero el brillo y la confianza de antaño habían desaparecido. Los clientes que recordaban el escándalo de Haven se mostraban reacios a confiarle proyectos importantes. Sus antiguos socios comerciales evitaban cualquier contacto. La reputación que tanto apreciaba se había visto afectada. En otro tiempo, le había dicho a Tallulah: «En los negocios lo más importante es el nombre. El dinero va y viene, pero la reputación permanece para siempre». Ahora, esas palabras se volvían contra él. Orián Glass, que en otro tiempo había sido una estrella en ascenso del sector de la construcción en Saint John, luchaba por sobrevivir realizando trabajos que antes había encomendado a sus subordinados. Y si antes se consideraba por encima de los fracasos y las concesiones, ahora se enfrentaba a diario a la dura realidad de los pequeños empresarios en un mundo competitivo. Tallulah se arregló el cuello de la blusa y echó un último vistazo a su reflejo en el espejo del ascensor. En 3 años había cambiado mucho, y no solo por su nuevo corte de pelo o su vestuario más elegante. Su mirada era más segura, su postura más erguida, como si le hubieran quitado un peso invisible de los hombros. Las puertas del ascensor se abrieron en la 12ª planta del centro de negocios donde se encontraba la oficina de Harper Consulting, la empresa a la que Tallulah se había incorporado un año antes tras obtener el título de auditora. Dejar Crestview había sido un paso arriesgado, ya que allí se había ganado una posición y tenía un sueldo estable, pero las ambiciones que llevaba tanto tiempo latentes en su interior finalmente se despertaron. «Buenos días, señorita Ford»,
La saludó su secretaria Iris, tendiéndole una carpeta con documentos. El señor Harper le pide que le entregue los documentos sobre Northwest Shipping. Le esperan a las 10. Gracias, Iris. ¿El café estará listo en media hora? Como siempre, sonrió la secretaria. Tallulah entró en su despacho, pequeño pero con una ventana panorámica que daba a la bahía de St. John. Tener un despacho individual era una de las ventajas de su nuevo puesto como auditora senior en Harper Consulting. Echó un vistazo a la pila de documentos que tenía que revisar y suspiró en silencio. El día prometía ser intenso. Los últimos 3 años habían pasado como una carrera de obstáculos interminable. Después de obtener su primer certificado, Tallulah no se detuvo. Continuó formándose, compaginando el trabajo, los cursos y las escasas horas de descanso. A veces se quedaba dormida sobre los libros, despertándose con la huella de la página en la mejilla, pero el resultado merecía el esfuerzo. En Harper Consulting la recibieron con los brazos abiertos. La empresa estaba en plena expansión y necesitaba profesionales cualificados con una visión nueva. El fundador y director general, Walter Harper, un caballero mayor con fama de empresario implacable pero honesto, la entrevistó personalmente. «Me gusta su trayectoria, señorita Ford», le dijo entonces, mientras examinaba su currículum. «Empezar de nuevo a los 32 años requiere valentía, y yo valoro la valentía más que la experiencia». Ahora, a los 35 años, Tallulah sentía que por fin había encontrado su lugar. Se especializó en empresas con problemas, aquellas cuyos estados financieros planteaban dudas o requerían una reestructuración. Tallulah descubrió que tenía talento para ver no solo los números, sino también a las personas que había detrás de ellos, sus motivaciones, sus miedos, sus esperanzas. Esto le permitía encontrar soluciones donde otros solo veían casos perdidos. La reunión con los representantes de Northwest Shipping fue un éxito. Tallulah realizó la presentación con seguridad, explicando a los propietarios de la naviera cómo su actual modelo financiero les acarrearía problemas en 2 o 3 años y proponiendo estrategias alternativas. Pero estos cambios suponen una reducción de los dividendos durante los próximos 2 años, objetó uno de los accionistas. El Consejo de Administración nunca lo aceptará. La elección es sencilla, respondió Tallulah, mirándole directamente a los ojos. Menos dividendos ahora o ningún dividendo dentro de 3 años, cuando la empresa se enfrente a una crisis de liquidez. Puedo explicárselo al Consejo de Administración de manera que lo entiendan. Su seguridad causó impresión. Después de la reunión, Walter Harper la retuvo en la sala de conferencias. «Excelente trabajo, Tallulah. Northwest es un cliente importante. Lo has hecho mejor de lo que esperaba». «Gracias, señor Harper». «Walter, por favor». Hizo una pausa, como si estuviera tomando una decisión. «Tengo un nuevo proyecto para ti. Más complicado, pero también más interesante. ¿Has oído hablar de Blue Mountain Resorts?» Tallulah asintió. Era una cadena de estaciones de esquí en el norte del estado, un popular destino vacacional para los habitantes adinerados de la costa este. Quieren hacer una auditoría completa antes de atraer a nuevos inversores. El trabajo llevará varios meses y requerirá viajes. Pero si todo va bien, puede ser tu billete al siguiente nivel. Era justo lo que Tallulah estaba esperando. La oportunidad de demostrar su valía asumiendo la responsabilidad de un gran proyecto, pero de repente sintió una punzada familiar de duda, la misma voz de Orián en su cabeza. «No tienes suficiente experiencia, no estás lo suficientemente cualificada». Tallulah respiró hondo y apartó esos pensamientos. «Lo conseguiré», dijo con firmeza. «¿Cuándo hay que empezar?» Los meses siguientes se convirtieron en una maratón interminable. Tallulah coordinaba el trabajo de un pequeño equipo de auditores que revisaban la documentación financiera de cada resort de la cadena Blue Mountain. Se reunía con la dirección,
Analizaba los planes estratégicos y buscaba discrepancias en los informes. A menudo tenía que trabajar los fines de semana, a veces incluso por las noches. Pero, por primera vez en mucho tiempo, Tallulah se sentía realmente viva. Cada decisión, cada éxito era un logro propio, y no un reflejo del éxito ajeno, como había sido en su matrimonio con Orián. En las raras tardes libres se reunía con nuevos amigos, en su mayoría compañeros de Harper Consulting o profesionales de campos relacionados. No se parecía en nada a las fiestas mundanas a las que solían asistir con Orián. En lugar de conversaciones superficiales y demostraciones de estatus, había debates profundos sobre negocios, economía y a veces sobre libros y películas. Tallulah se hizo especialmente amiga de Vance Lewis, un abogado especializado en derecho corporativo. Se conocieron en uno de los proyectos y descubrieron que tenían mucho en común, desde el amor por la literatura clásica hasta la experiencia de un divorcio doloroso. No hay que dejar que el pasado determine el futuro, dijo Vance durante una de sus cenas. A mi padre le gustaba repetir, si miras atrás con demasiada frecuencia, corres el riesgo de chocar con lo que tienes delante. Tallulah sonrió. Se parecía mucho a su filosofía actual. Ella realmente se esforzaba por no mirar atrás, centrándose en el presente y el futuro. Pero a veces el pasado se recordaba de la manera más inesperada. Una vez, al volver a casa después de un largo día de trabajo, vio una figura familiar al otro lado de la calle. Orián salía de una tienda de bricolaje con botes de pintura en las manos. Parecía cansado, pero aún conservaba esa postura especial de alguien seguro de su excepcionalidad. Tallulah se quedó paralizada, sin saber qué hacer, cruzar la calle y saludarlo o fingir que no lo había visto. Mientras dudaba, Orián levantó la vista y la vio. Por un segundo pareció sorprendido, pero luego su rostro adoptó la expresión arrogante de siempre. Se dirigió hacia ella, cruzando la calle entre los coches que circulaban lentamente. «Tallulah», dijo, deteniéndose a unos pasos. «¿Cuánto tiempo sin verte?» «Hola, Orián», respondió ella, tratando de que su voz sonara tranquila. «¿Cómo te va?» Él se encogió de hombros mirándola con aire evaluador. «Ha habido momentos mejores. Pero no me quejo. El nuevo negocio está prosperando, a pesar de todas las dificultades». Acentuó las últimas palabras, como insinuando que ella tenía algo que ver con sus problemas. «Y tú, por lo que veo, te va bien. Te ves feliz». En su tono se percibía una mezcla de envidia y desprecio, tan familiar que Tallulah sonrió involuntariamente. «Sí, todo va bien», respondió ella con sencillez. «Trabajo en Harper Consulting. Me gusta mi trabajo». «Harper, claro», Orián silbó. «No está mal para una contable de provincias». Aunque a Walter Harper siempre le ha gustado acoger bajo su ala a gente poco convencional. Antes, esa frase habría hecho que Tallulah se encogiera, sintiéndose pequeña e insignificante. Pero ahora solo le provocaba una ligera irritación, como si hubiera tocado accidentalmente una vieja herida que había cicatrizado hacía tiempo. «Cada uno a lo suyo», respondió tranquilamente. «He oído que ahora tienes tu propia empresa de reformas». El rostro de Orián se ensombreció ligeramente. «Es algo temporal. Tengo planes para volver a montar una empresa de construcción en toda regla. Ya hay inversores interesados en mi experiencia. Me alegro por ti». Tallulah miró el reloj. «Lo siento, pero tengo que irme. Me ha encantado verte». Ya se había dado la vuelta para marcharse cuando Orián la agarró del brazo. «Siempre ha sido así, huyendo cuando las cosas se ponían difíciles», dijo con voz ronca. «Si te hubieras quedado entonces, si me hubieras apoyado, todo podría haber sido diferente. Habría recuperado el negocio más rápido». Tallulah soltó su brazo con suavidad, pero con firmeza. «Tú me echaste de casa, Orián. ¿Te acuerdas? Lárgate, mendiga». Esas fueron tus palabras exactas. Estaba en estado de shock.
Deberías haberlo entendido y haber vuelto cuando me calmé. ¿Para qué?, preguntó Tallulah con sinceridad. Para seguir viviendo con un hombre que no me respeta, que cree que no soy lo suficientemente inteligente, lo suficientemente ambiciosa. Orián parecía como si le hubieran dado un puñetazo. Evidentemente, no esperaba una respuesta tan directa. Yo nunca, comenzó a decir, pero se calló al darse cuenta de que no era cierto. Has cambiado. Sí, admitió Tallulah. Has cambiado. ¿Y sabes qué? Te lo agradezco. ¿Te lo agradeces? Si no me hubieras echado entonces, quizá nunca habría descubierto de lo que soy capaz. Nunca habría encontrado el valor para empezar de nuevo. Así que, gracias. Pronunció estas palabras sin sarcasmo, con sincera gratitud hacia el hombre cuyas crueles acciones la habían liberado sin querer. Orián la miró con una expresión que Tallulah no supo definir con exactitud, una mezcla de sorpresa, ira y tal vez una pizca de respeto. No te hice ningún favor, dijo él finalmente. Simplemente estabas en el lugar adecuado en el momento adecuado. Tuviste suerte con el trabajo. Estas cosas pasan. Tallulah sonrió levemente. Claro, buena suerte con tus nuevos proyectos, Orián. Y sé feliz. Se dio la vuelta y se alejó, sintiendo su mirada entre los omóplatos, pero sin volverse. En ese momento, Tallulah supo con absoluta claridad que ya no le tenía miedo, no temía su opinión, su juicio, su presencia en su vida. Era como si las últimas cadenas invisibles que los unían se hubieran roto por fin. Esa noche, al volver a casa, Tallulah se quedó mucho tiempo de pie junto a la ventana, mirando las luces de St. John. La ciudad parecía diferente. Ya no era un lugar de humillación y pérdidas, sino un espacio de oportunidades. Su espacio. El proyecto Blue Mountain Resorts se completó a tiempo y con excelentes resultados. Tallulah no se limitó a realizar una auditoría estándar, sino que desarrolló un nuevo modelo financiero que permitía a los complejos turísticos optimizar los gastos sin perder calidad en el servicio. Su presentación ante el Consejo de Administración fue muy bien recibida no solo por Walter Harper, sino también por los posibles inversores. No solo has cumplido mis expectativas, las has superado, dijo Harper cuando regresaban a St. John's después de la reunión final. Quiero ofrecerte un ascenso, socia senior en el Departamento de Reestructuración Financiera. Era más de lo que Tallulah podía soñar. Socia senior con solo 35 años, después de solo 3 años en la empresa. Pero en lugar de sentir pura alegría, sintió una extraña inquietud. Aprecio mucho su oferta, Walter, respondió con cautela, pero necesito tiempo para pensarlo. Harper levantó las cejas con sorpresa. No hay nada que pensar, Tallulah. Es una gran oportunidad que te has ganado. ¿Qué te preocupa? Tallulah no lo entendía del todo. Quizás era porque, a pesar de todas sus ventajas, Harper Consulting seguía siendo una empresa regional, o en que sentía que aún le quedaba algo por alcanzar, algún techo desconocido de sus posibilidades. Solo quiero estar segura de que es el paso correcto, dijo finalmente, que no estoy asumiendo más de lo que puedo hacer bien. Harper se rió. Es muy típico de ti, Tallulah, siempre comprobando, siempre dudando, pero a veces hay que dar un salto de fe. Tenía razón, por supuesto, pero las dudas no abandonaron a Tallulah ni siquiera en casa cuando revisaba los documentos con la oferta de ascenso. Algo le decía que aún no había llegado a la cima, que ese no era su techo. La respuesta llegó de forma inesperada. Al día siguiente, durante el almuerzo con Vance Lewis, compartió sus dudas. «No me malinterpretes», dijo, removiendo la ensalada sin tocarla. «Estoy muy agradecida a Walter por la oportunidad, pero siento que puedo llegar más lejos». Vance asintió pensativo. «Sabes, hace poco hablé con Rick Kane. ¿Te acuerdas de él? El fundador de Kane Investments». Tallulah asintió. Kane Investments era una de las mayores empresas de inversión de la costa este, especializada en la reestructuración y el rescate de negocios en crisis.
Están abriendo una nueva línea de negocio, el análisis financiero de empresas antes de su adquisición, y buscan a un especialista con experiencia, alguien que sepa ver no solo los números, sino también las perspectivas. Vance la miró atentamente. Inmediatamente pensé en ti. ¿En mí? Tallulah arqueó las cejas con sorpresa. Pero eso es otro nivel. Una empresa nacional, proyectos enormes. Exacto, asintió Vance. Otro nivel, el que te mereces. Podría organizar una reunión, informal, sin compromiso, solo para que veas las posibilidades. Tallulah se quedó callada, pensando en la propuesta. Era un paso arriesgado. Renunciar a un ascenso seguro en una empresa donde la apreciaban por una oportunidad incierta en un entorno mucho más competitivo. Pero no era así como había vivido los últimos 3 años, aceptando retos y superando sus dudas. De acuerdo, dijo finalmente. Organiza la reunión. Quiero saber más. La reunión con los representantes de Kane Investments tuvo lugar una semana después en un restaurante de prestigio en el centro de negocios de St. John. Rick Kane resultó ser un hombre enérgico de unos 50 años, con una mirada penetrante y una reacción instantánea. Hacía preguntas inesperadas, escuchaba con sincero interés y parecía evaluar no tanto la experiencia de Tallulah como su potencial. Me gusta su enfoque con Blue Mountain, dijo mientras revisaba los documentos que ella había traído. Especialmente cómo ha identificado los activos ocultos. Esa es precisamente la habilidad que necesitamos. Me halaga su interés, respondió Tallulah. Pero debo ser sincera, no tengo experiencia en proyectos tan grandes como los que lleva a cabo su empresa. Kane sonrió. ¿Sabe cómo empecé yo? En una pequeña consultoría en el garaje de mi padre. Durante 5 años me gané la vida con pequeños encargos hasta que me arriesgué a reestructurar una empresa naviera que todos consideraban un caso perdido. No veía la diferencia entre una empresa pequeña y una grande. Los principios son los mismos, solo que hay más ceros en las cifras. Dejó los documentos. No es la experiencia lo que hace a un profesional, sino la intuición y la audacia. Tú tienes ambas cosas. Su conversación duró más de 2 horas. Kane habló de los proyectos de la empresa y Tallulah compartió sus ideas y observaciones. Al final de la reunión, ella sintió una extraña emoción, como si se le hubiera abierto una puerta a un mundo completamente nuevo de posibilidades. Nos gustaría que se uniera a nuestro equipo, dijo Kane al despedirse. El puesto es de analista financiero en el departamento de adquisiciones. Piénselo. Tallulah regresó a casa a pie, disfrutando de la cálida tarde de primavera y reflexionando sobre la oferta. Pasar de una empresa respetada, pero regional, a una corporación nacional era un paso audaz, arriesgado. Pero no era así como había construido su nueva vida, con decisiones audaces y riesgos. Al entrar en su apartamento, lo primero que hizo Tallulah fue acercarse al espejo del recibidor. La mujer que la miraba desde allí no se parecía en nada a la Tallulah asustada y destrozada que había sido expulsada de su casa 3 años atrás. Ahora veía a una profesional segura de sí misma, una persona que conocía su valor. No eres lo suficientemente ambiciosa, no eres lo suficientemente inteligente. Las palabras de Orián, que en su día le causaron tanto dolor, ahora le parecían ridículas. Si él la viera ahora, sentada a la mesa con uno de los inversores más influyentes de la costa este, discutiendo proyectos multimillonarios. Tallulah sacó el teléfono y marcó el número de Vance. Lo he decidido, dijo cuando él respondió. Acepto la oferta de Kane Investments. Aún no sabía qué retos y oportunidades le depararía esta nueva etapa. No imaginaba que sus caminos y los de Oriana volverían a cruzarse, pero en circunstancias completamente diferentes. Tallulah simplemente sentía que estaba lista para alcanzar nuevas alturas y ningún miedo o duda podía detenerla.
La oficina del director financiero de Kane Investments estaba en el piso 32 de una torre de cristal en el centro de negocios de Nueva York. Las ventanas panorámicas ofrecían una vista impresionante de Manhattan, un mar de rascacielos, diminutas figuras de personas abajo, siempre apresuradas hacia algún lugar. A veces, en días especialmente ajetreados, Tallulah se detenía unos minutos junto a la ventana, simplemente para recuperar el aliento y recordarse lo lejos que había llegado. Hoy no había tiempo para eso. A las 9 de la mañana comenzaba la reunión trimestral del Consejo de Administración y ella tenía que presentar los resultados financieros de varios proyectos importantes de reestructuración. Tallulah revisó la presentación por última vez, comprobando las cifras y los gráficos. Todo tenía que ser perfecto. Señorita Ford, la voz de su asistente interrumpió sus pensamientos. El señor Kane le pide que le recuerde que la reunión se ha trasladado a la sala de conferencias Olympus y que le gustaría reunirse con usted 5 minutos antes de que comience. Gracias, Jenna. Tallulah reunió los documentos y se miró en el reflejo de la puerta de cristal. Un traje azul oscuro de corte severo, el pelo corto, un maquillaje mínimo. Su imagen profesional como directora financiera se había forjado a lo largo de 4 años en Kane Investments y se había convertido en una especie de escudo. En un mundo en el que las mujeres en puestos altos todavía tenían que demostrar su competencia con el doble de esfuerzo que los hombres, esa imagen no era un capricho, sino una necesidad. Rick Kane la esperaba a la entrada de la sala de conferencias, un hombre alto y en forma, con canas entre el cabello oscuro y una mirada penetrante. A lo largo de los años, su relación había evolucionado de jefe subordinada a una de respeto mutuo e incluso cierta amistad. Tallulah, dijo él con un ligero gesto de cabeza, ¿tienes un momento? Se apartaron del creciente grupo de directores que se reunían para la reunión. Quería avisarte de que se ha añadido un punto al orden del día, dijo Kane en voz baja. La adquisición de un grupo de construcción en St. John. Tallulah arqueó las cejas con sorpresa. Es la primera vez que oigo hablar de ello. ¿Se trata del grupo Everett? No, son empresas más pequeñas. La iniciativa parte de Davis, del departamento regional. Ve potencial en la consolidación de varias pequeñas empresas bajo una misma dirección. Kane frunció el ceño ligeramente. La verdad es que este proyecto no me entusiasma demasiado, pero las cifras parecen convincentes. Me gustaría estudiar los documentos antes de debatirlo, comentó Tallulah. Como directora financiera, no tenemos tiempo que perder, la interrumpió Kane. Davis ya ha obtenido el consentimiento previo de los propietarios. Si nos demoramos, pueden cambiar de opinión. Pero valoro tu cautela, por eso ocupas este puesto. Le dio una palmadita suave en el hombro y se dirigió a la sala. Tallulah lo siguió, sintiendo una ligera irritación. No le gustaban las sorpresas, especialmente las relacionadas con inversiones sin un análisis previo minucioso. La sala de conferencias Olympus hacía honor a su nombre. Una sala espaciosa con una enorme mesa ovalada de madera oscura, sillones de cuero y ventanas panorámicas que iban del suelo al techo. 12 directores ya se habían reunido alrededor de la mesa. Los jefes de los distintos departamentos de Kane Investments, los principales accionistas y los expertos invitados. La reunión comenzó con el tradicional repaso de los resultados trimestrales. Tallulah presentó su exposición, respondiendo a las preguntas y comentarios con la seguridad de quien domina perfectamente el tema. Recordaba los tiempos en que hablar ante un público así le provocaba pánico, pero eso ya era cosa del pasado. Ahora se sentía en su elemento, manejando con soltura conceptos financieros complejos y previsiones. Tras su intervención y varias preguntas programadas, tomó la palabra Bradley Davis, director de Desarrollo Regional, un hombre enérgico de 40 años con ambiciones que superaban su competencia, como solía pensar Tallulah. Estimados colegas,
comenzó con un entusiasmo que a Tallulah siempre le parecía excesivo. Les presento el proyecto Phoenix, una iniciativa para la adquisición y consolidación de empresas constructoras en la región de Saint John. Al oír el nombre de su ciudad natal, Tallulah se tensó. A pesar de los años que llevaba viviendo en Nueva York, Saint John seguía despertando en ella sentimientos encontrados. Era el lugar donde lo había perdido todo, pero gracias a ello se había encontrado a sí misma. Davis continuó mostrando diapositivas con gráficos y diagramas. El mercado de la construcción en Saint John ha estado estancado durante los últimos años, pero nosotros vemos en ello una oportunidad. Muchas pequeñas empresas se encuentran al borde de la quiebra, lo que las hace accesibles para su adquisición a precios atractivos. Enumeró 5 empresas que se proponía incluir en el proyecto: Hammond Construction, SDB Builders, Glass Interiors, Northern Design y Westwood Development. Al oír el nombre de la tercera empresa, Tallulah se quedó paralizada. Glass Interiors. ¿Era la empresa de Orián? La coincidencia parecía improbable, pero no podía estar segura sin examinar los documentos. Lo que hace que este proyecto sea especialmente atractivo, continuó Davis, es la oportunidad de adquirir no solo activos materiales, sino también capital humano. Los propietarios de estas empresas son constructores experimentados con buena reputación entre sus clientes, pero incapaces de gestionar eficazmente un negocio en las condiciones actuales. Tallulah escuchaba con creciente inquietud. Si Glass Interiors realmente pertenecía a Orián, Kane Investments iba a adquirir la empresa de su exmarido, el hombre que la había humillado y expulsado de su vida hacía 7 años. No se le escapó la ironía de la situación. «Disculpe, señor Davis», interrumpió ella cuando él hizo una pausa. «Me gustaría saber más sobre la situación financiera de cada una de estas empresas. ¿Tiene usted un análisis detallado?» Davis frunció ligeramente el ceño, claramente molesto por haber sido interrumpido. «En los documentos que envié ayer, no he recibido ningún material sobre este proyecto», respondió Tallulah con calma. «Los envié a la lista de distribución general del Consejo de Administración». Kane intervino para evitar un posible conflicto. «Debe de haber habido un error técnico. Tallulah, puedes consultar los documentos después de la reunión. Mientras tanto, deja que Bradley termine la presentación». Tallulah asintió, conteniendo su irritación. No se trataba de una simple infracción del protocolo. Como directora financiera, debía aprobar cualquier adquisición importante antes de que se debatiera en el Consejo. Pero ahora era más importante conocer los detalles. Davis continuó hablando de la sinergia potencial entre las empresas y los beneficios previstos del proyecto. Sus estimaciones le parecieron excesivamente optimistas a Tallulah, pero sin acceso a los datos primarios no podía rebatirlos con fundamento. En general, el proyecto requiere una inversión de $15 millones con un plazo de amortización previsto de 3 años, concluyó Davis. Teniendo en cuenta la importancia estratégica de ampliar nuestra presencia en esta región, recomiendo al Consejo que apruebe la adquisición. Tras un breve debate, en el que Tallulah se abstuvo deliberadamente de participar, el Consejo aprobó provisionalmente el proyecto y encargó a Davis que concluyera las negociaciones con los propietarios de las empresas. La decisión no era definitiva, ya que aún se requería el dictamen del departamento jurídico y una votación formal, pero Tallulah sabía que el proceso ya se había puesto en marcha. Inmediatamente después de la reunión, se dirigió a su despacho y solicitó el paquete completo de documentos del proyecto Phoenix. Mientras los esperaba, Tallulah se sumió en sus pensamientos. Si Glass Interiors realmente pertenecía a Orián, la situación se volvía extremadamente delicada. ¿Debía informar de su relación con una de las empresas que se iban a adquirir? Por un lado, podría parecer un conflicto de intereses. Por otro,
Su relación personal con Orián había terminado hacía tiempo y podía evaluar la situación con objetividad. Los archivos del proyecto llegaron media hora después. Tallulah abrió inmediatamente la sección dedicada a Glass Interiors. No le quedaban dudas. La empresa pertenecía a Orián Glass. Los documentos contenían una breve biografía del propietario, una descripción de su experiencia e incluso una fotografía. La misma mirada segura, la misma postura erguida, ahora con algunas canas en el cabello oscuro. Según el análisis, Glass Interiors se especializaba en reformas y acabados de alta gama, tenía una cartera de clientes estable pero limitada y una buena reputación. Sin embargo, la situación financiera de la empresa era precaria: falta de liquidez, altos gastos generales y ausencia de una estrategia de crecimiento. Un caso clásico de negocio que se sustenta exclusivamente en el talento y el esfuerzo personal del propietario, pero que no es capaz de crecer. Tallulah se recostó en la silla, tratando de asimilar la situación. 7 años atrás, Orián la había echado de casa, dejándola sin medios para subsistir. Ahora, como directora financiera de una gran empresa de inversiones, podía influir en el destino de su negocio. No se trataba de venganza, sino de un sorprendente giro del destino. Tras sopesar todos los pros y los contras, Tallulah decidió actuar de forma profesional. Estudió minuciosamente los indicadores financieros de las 5 empresas incluidas en el proyecto. La conclusión fue desalentadora. Las previsiones de Davis eran realmente demasiado optimistas. El plazo real de amortización era más cercano a los 5 años, y el efecto sinérgico de la fusión de las empresas no era tan evidente como él lo había presentado. Tallulah elaboró un informe analítico detallado en el que señalaba tanto los riesgos potenciales como las oportunidades del proyecto. No recomendó renunciar por completo a la adquisición, pero propuso un enfoque más cauteloso: comenzar con las 3 empresas más prometedoras y considerar el resto en una segunda fase, tras evaluar los resultados intermedios. Tras terminar el informe a última hora de la tarde, lo envió a Kane con copia a todos los miembros del Consejo de Administración y por separado a Davis. En la carta adjunta, Tallulah mencionó abiertamente su relación anterior con el propietario de Glass Interiors, subrayando que esto no había influido en su evaluación profesional. La respuesta de Kane llegó 10 minutos después. Él siempre trabajaba hasta tarde. Tallulah, gracias por tu minucioso análisis. Aprecio tu franqueza sobre tu relación con Glass. La honestidad siempre ha sido tu punto fuerte. Discutiremos tus recomendaciones mañana a las 8. Rick. A la mañana siguiente, 3 personas se reunieron en la oficina de Kane. El propio Rick, Tallulah y un Davis visiblemente irritado. He leído su informe, señorita Ford, comenzó Davis sin preámbulos, y debo decir que sus conclusiones se basan en estimaciones excesivamente conservadoras. No tiene en cuenta el potencial de crecimiento del mercado inmobiliario en St. John tras la finalización de la construcción de la nueva terminal. Me baso en datos reales, señor Davis, no en previsiones especulativas, respondió Tallulah con calma. El proyecto de la terminal ya se ha pospuesto 2 veces y podría paralizarse si se recorta la financiación federal. Es una visión pesimista, replicó Davis. Además, no puedo dejar de señalar el posible conflicto de intereses. Usted conoce personalmente a uno de los principales participantes en la operación y es posible que tenga prejuicios. Tallulah mantuvo una expresión imperturbable, aunque por dentro hervía de indignación. He revelado esta información voluntariamente y precisamente para descartar cualquier duda sobre mi imparcialidad. Es más, Glass Interiors no figura en la lista de empresas que recomiendo adquirir en la primera fase, lo que contradice directamente su teoría sobre los prejuicios. Kane, que observaba atentamente la discusión, finalmente intervino. Ya basta. Bradley, aprecio tu entusiasmo, pero Tallulah tiene razón.
Debemos basarnos en hechos, no en previsiones optimistas. Se volvió hacia Tallulah. Por otra parte, creo que dividir el proyecto en fases creará dificultades adicionales. La logística, los trámites legales, las negociaciones. Habrá que hacer todo 2 veces. Golpeó pensativamente la mesa con los dedos. Propongo un compromiso. Seguimos adelante con la adquisición de las 5 empresas, pero revisamos el modelo financiero teniendo en cuenta previsiones más conservadoras y reforzamos el control de la ejecución del proyecto. Kane miró a Tallulah. De hecho, quiero que supervises personalmente este proyecto. Tallulah no pudo ocultar su sorpresa. Pero no tengo experiencia en la gestión de empresas constructoras. Pero tienes experiencia en la evaluación de riesgos y la identificación de potencial, la interrumpió Kane. Eso es justo lo que necesitamos. Bradley seguirá siendo el responsable de la parte operativa, pero tú controlarás los aspectos financieros y el desarrollo estratégico. Davis parecía descontento, pero no puso objeciones. Tallulah se quedó pensativa. La propuesta de Kane la ponía en una situación difícil. Se vería obligada a trabajar en estrecha colaboración con Orián, el hombre del que llevaba tanto tiempo tratando de distanciarse. Por otro lado, era un reto profesional, una oportunidad para demostrar su competencia en un nuevo campo. Acepto la oferta, dijo finalmente, pero quiero que quede todo por escrito. Mi función, mis áreas de responsabilidad, mis objetivos. Por supuesto, asintió Kane. El departamento jurídico preparará todos los documentos necesarios. Se volvió hacia Davis. Bradley, ¿cuándo está prevista la primera reunión con los propietarios de las empresas? La semana que viene en St. John, respondió este, después de firmar los acuerdos preliminares. Bien, Tallulah se reunirá contigo. Kane se levantó, dando a entender que la reunión había terminado. Mantenedme informado. Al salir del despacho de Kane, Tallulah sintió que la invadían emociones contradictorias. El próximo viaje a St. John, el encuentro con Orián en una faceta completamente nueva. Todo ello le provocaba una extraña mezcla de inquietud y expectación. La oficina de Phoenix Group, como se llamaba ahora el conglomerado de empresas constructoras adquiridas, ocupaba toda la tercera planta de un centro de negocios en el distrito financiero de St. John. Tallulah recorrió la amplia sala, que aún olía a pintura fresca y muebles nuevos. En 3 semanas se celebraría aquí la primera reunión general de los directores de las 5 divisiones, y quería asegurarse de que todo estuviera listo. La sala de conferencias es perfecta, dijo Ashley, su nueva asistente asignada al proyecto. Hay espacio suficiente para todos los participantes, el equipo de presentación más moderno e incluso una cafetera de primera clase. Tallulah asintió con la cabeza, pasando la mano por la superficie lisa de la larga mesa de madera oscura. Bien, ¿y los documentos? ¿Todos los directores han firmado los nuevos contratos? 4 de 5, respondió Ashley, consultando su tableta. Solo falta el señor Glass. Ha solicitado más tiempo para consultar con su abogado. Tallulah esbozó una sonrisa apenas perceptible. Típico de Orián, siempre tratando de conseguir condiciones especiales para sí mismo. Dale hasta el viernes, dijo ella. Ni un minuto más. El lunes quiero ver todos los documentos firmados. Habían pasado 3 meses desde que se cerró la compra de las 5 empresas constructoras de St. John, y Tallulah estaba totalmente inmersa en la reestructuración. Se había mudado temporalmente de Nueva York y había alquilado un apartamento en el mismo centro de negocios donde se encontraba la oficina. Kane le dio carta blanca y 6 meses para que el proyecto fuera rentable. Para Tallulah no se trataba simplemente de otra tarea más en su lista de trabajo. Era una especie de regreso a la ciudad donde había sufrido humillaciones y pérdidas, y al hombre que una vez había destrozado su vida. Pero ahora todo era diferente. No había vuelto como una víctima, sino como una vencedora. Durante los preparativos para el lanzamiento del proyecto,
Tallulah evitó deliberadamente el contacto directo con los antiguos propietarios de las empresas, delegando esta tarea a Davis y al departamento jurídico. Se esforzó especialmente por no cruzarse con Orián, no por miedo o incomodidad, sino porque quería que su primer encuentro oficial tuviera lugar en un entorno formal, donde ella tuviera toda la ventaja. Davis informó de que Orián era el que más resistencia estaba oponiéndose de todos los directivos. Insistía en una mayor autonomía para su división, exigía garantías de que se mantuviera la cartera de clientes e incluso intentó incluir en el contrato una cláusula que permitiera la recompra de la empresa al cabo de 5 años. Siempre ha sido terco, comentó Tallulah cuando Davis se quejó una vez más de lo difíciles que estaban las negociaciones. Pero no tiene escapatoria. Su empresa está al borde de la quiebra y él lo sabe. Davis la miró con curiosidad. ¿De verdad lo conoces bien? Tallulah se encogió de hombros, lo suficiente como para saber cómo trabajar con él. No entró en detalles sobre su pasado con Orián, y por suerte, Davis no insistió. Su relación seguía siendo estrictamente profesional, aunque fría. Él seguía pensando que el proyecto Fénix debía permanecer bajo su dirección. La noche antes de la primera reunión general, Tallulah trabajó hasta tarde en su oficina provisional preparando la presentación. Quería que todos los directivos comprendieran claramente la nueva estructura de la empresa, su papel en ella y las expectativas de Kane Investments, especialmente Orián, que siempre había tolerado mal que otros ejercieran autoridad sobre él. La última diapositiva de la presentación contenía un calendario claro para alcanzar los objetivos financieros de cada departamento. Tallulah había trabajado con especial cuidado en esta sección, sabiendo lo importante que era establecer objetivos claros y medibles desde el principio. Nada de promesas vagas, nada de perspectivas difusas, solo datos concretos. Al terminar su trabajo, pasada la medianoche, se acercó a la ventana de su despacho. St. John se extendía ante ella, oscuro, con escasas luces, tan familiar y a la vez tan extraño. 7 años atrás había abandonado esta ciudad con una maleta, sin dinero, sin perspectivas, con el corazón roto y la confianza en sí misma por los suelos. Ahora había vuelto con poder, dinero y confianza, pero no para vengarse, sino para demostrarse a sí misma que el círculo se había cerrado y que había salido victoriosa. La mañana comenzó con una pequeña crisis. El equipo de presentación de la sala de conferencias falló y los técnicos tuvieron que configurar urgentemente el sistema de reserva. Tallulah observaba el ajetreo con una calma olímpica, dando órdenes breves y concisas. A las 9:30 todo estaba listo y ella ocupó su lugar a la cabeza de la mesa. Los jefes de departamento comenzaron a llegar uno tras otro. Primero fueron Hammond y Brooks, los ancianos propietarios de Hammond Construction y SDB Builders, con quienes Tallulah ya se había reunido durante las negociaciones iniciales. Luego llegó Victoria Reed, de Northern Design, la única mujer entre los directivos, joven y ambiciosa. El último en llegar, antes que Orián, fue Charles Westwood, de Westwood Development, siempre somnoliento y un poco distante. A las 9:55, 5 minutos antes del comienzo, apareció Orián. Entró con paso firme, con un traje impecable y el cabello perfectamente peinado, en el que se veían algunas canas plateadas. Los años le habían añadido cierta aspereza, pero no le habían quitado la seguridad característica en su postura y su mirada. Tallulah se levantó para saludar a los presentes, y los ojos de Orián se agrandaron por un instante al encontrarse con su mirada. Evidentemente, no esperaba verla allí, en ese papel. Por un segundo pareció desconcertado, pero luego se recompuso y ocupó el último lugar libre, saludando con la cabeza al resto de los participantes. «Buenos días, señoras y señores», comenzó Tallulah mirando a los presentes. «Gracias a todos por su puntualidad. Me llamo Tallulah Ford.
Soy directora financiera de Kane Investments y supervisora del proyecto Phoenix. Notó cómo Orián se tensaba al oír su apellido. Sus ojos se entrecerraron, como si intentara conectar la imagen de la mujer segura que tenía delante con los recuerdos de la Talula que había conocido. El objetivo de nuestra reunión de hoy es definir la estructura de trabajo de la empresa fusionada y el papel de cada uno de ustedes en ella. Talula inició la presentación. Como saben, Kane Investments se especializa en la adquisición y reestructuración de empresas con potencial de crecimiento. Vemos ese potencial en cada uno de sus negocios, pero solo se puede aprovechar con una coordinación clara y siguiendo una estrategia común. Continuó la presentación explicando la nueva estructura organizativa, la distribución de recursos y el sistema de rendición de cuentas. Todos escuchaban con atención, haciendo preguntas aclaratorias de vez en cuando. Solo Orián guardaba un silencio tenso, sin apartar la mirada de ella. Ahora pasemos a los objetivos concretos de cada departamento, dijo Talula, pasando a la parte final. Señor Hammond, su empresa se encargará de los grandes proyectos de construcción. Señor Brooks, usted se encargará de los contratos públicos. Señora Reed, usted se encargará del diseño y la planificación. Señor Westwood, usted se encargará de la construcción en las afueras. Hizo una pausa y miró directamente a Orián. Señor Glass, dada su reputación en el ámbito de los acabados y las reformas de lujo, su departamento se especializará precisamente en ese ámbito. Orián finalmente habló, y su voz sonaba tensa. ¿Y quién decidirá qué proyectos se asignarán a mi departamento? Todas las decisiones estratégicas serán tomadas por un comité directivo, que estará compuesto por representantes de Kane Investments y los directores de las divisiones, que se turnarán en el cargo, respondió Talula. Las decisiones operativas dentro de los proyectos aprobados seguirán siendo competencia suya. ¿Y quién presidirá ese comité?, continuó Orián. ¿Tú? En su voz se percibía un ligero tono desafiante. El cambio al tuteo era intencionado, un intento de establecer un contacto más personal o, tal vez, de socavar su autoridad ante los demás directivos. Sí, señor Glass, yo dirigiré el comité en la fase inicial. Talula mantuvo la mirada fija en él, manteniéndose deliberadamente en el ámbito de la comunicación formal. ¿Alguna objeción? No, respondió él tras una pausa, claramente molesto por su frialdad. Solo quería aclarar la situación. El resto de la presentación transcurrió sin incidentes. Talula respondió a todas las preguntas, repartió los materiales impresos y anunció una serie de reuniones individuales con cada uno de los directivos durante la semana siguiente. Señor Glass, dijo cuando terminó la reunión y los participantes comenzaron a dispersarse. ¿Podría quedarse unos minutos? Pasó deliberadamente al tú cuando se quedaron solos, no por deseo de intimidad, sino para demostrar que entendía su juego y que no temía una conversación personal. Orián asintió con la cabeza y se quedó en su sitio mientras los demás abandonaban la sala de conferencias. Cuando la puerta se cerró tras el último participante, se recostó en el respaldo de la silla y cruzó los brazos sobre el pecho. Debo admitir, Talula, que es un regreso impresionante. Su tono era una mezcla de sarcasmo y sorpresa involuntaria. De contable fracasada a directora financiera de una gran empresa, ¿cómo lo has conseguido? Trabajo, formación, talento. Talula se mantuvo tranquila. Todo lo que tú no supiste ver en mí. Orián resopló. ¿Y ahora has vuelto para vengarte? ¿Para comprar mi empresa y ponerme en mi sitio? No es venganza, Orián. Son negocios. Se sentó frente a él. Tu empresa entró en la lista de posibles adquisiciones mucho antes de que yo supiera del proyecto. Y, por si te interesa, yo recomendé al Consejo de Administración que excluyera a Glass Interiors de la primera fase de adquisiciones. Esto pareció sorprenderlo. ¿Por qué?
Porque, a pesar de tu reputación como maestro, tu modelo de negocio no es viable. Los gastos generales son demasiado altos. No hay posibilidad de expansión y dependes de tu participación personal en cada proyecto. Tallulah habló con calma, como en una reunión de trabajo normal. Pero el consejo ha decidido lo contrario y ahora tenemos que trabajar juntos. Orián se quedó callado un rato, estudiando su rostro. Has cambiado, dijo finalmente. No solo por fuera, te has vuelto más dura. Me he vuelto yo misma, Orián, la que siempre podría haber sido si no hubiera intentado cumplir tus expectativas. Tallulah se levantó. Tu reunión individual conmigo está programada para el miércoles a las 11 de la mañana. Por favor, prepara un informe sobre los proyectos en curso y la base de clientes. Se dirigió hacia la puerta, pero la voz de Orián la detuvo. Tallulah, espera. Él también se levantó. Entiendo que hay mucha historia entre nosotros, pero espero que podamos establecer una relación profesional. Al fin y al cabo, ambos estamos interesados en el éxito de este proyecto. Tallulah se volvió y lo miró fijamente. ¿Era una sincera invitación a la cooperación o otro intento de manipulación? Con Orián nunca se podía estar segura. Por supuesto, respondió ella con fría cortesía. Una relación profesional es precisamente lo que propongo, sin rencores personales, sin viejas heridas, solo negocios. Orián asintió, pero algo en su mirada le indicó a Tallulah que no estaba del todo satisfecho con su respuesta. Quizás esperaba una reacción más emocional, ira, resentimiento, deseo de venganza, algo que confirmara su idea de que era una mujer débil y emocional. Pero esa Tallulah había quedado en el pasado, y él tendría que acostumbrarse a la nueva realidad. Los días siguientes estuvieron llenos de reuniones individuales con los jefes de departamento. Hammond y Brooks se mostraron abiertos a la colaboración. Estaban encantados de deshacerse de las tareas administrativas y centrarse en los proyectos de construcción. Victoria Reed demostró su ambición al proponer varias ideas innovadoras para el desarrollo del departamento de diseño. Westwood, como siempre, se mostró pasivo, pero competente en su ámbito específico. La reunión con Orián, prevista para el miércoles, prometía ser la más difícil. Tallulah se preparó para ella con especial cuidado, estudiando todos los documentos de Glass Interiors y elaborando una estrategia para convertir su negocio personalizado en un modelo escalable. Orián apareció puntualmente a las 11, con una carpeta de documentos y un ordenador portátil. Parecía sereno y profesional, sin rastro alguno de la tensión emocional del día anterior. «Buenos días, Tallulah», dijo al entrar en su despacho. «Buenos días», respondió Tallulah, invitándole a sentarse con un gesto. «¿Has preparado el informe?» «Sí, y más». Abrió el portátil. «He elaborado una propuesta para desarrollar nuestra línea de negocio dentro de la nueva estructura». Durante la siguiente hora, discutieron los proyectos actuales de Glass Interiors, la base de clientes y las perspectivas de desarrollo. Orián estaba bien preparado y presentó varias ideas interesantes. Tallulah escuchó atentamente, hizo preguntas aclaratorias y tomó notas. «Tu propuesta tiene potencial», dijo ella cuando él terminó la presentación. «Pero hay algunos aspectos que hay que pulir. En primer lugar, el sistema de formación de nuevos maestros. Has sido el único poseedor de habilidades únicas durante demasiado tiempo, lo que supone un riesgo para el negocio». «Lo entiendo», asintió Orián, «pero la calidad del trabajo siempre ha sido mi prioridad. No es fácil encontrar personas con el nivel de maestría necesario. No hay que buscar maestros ya formados, hay que crearlos». Tallulah abrió su archivo de notas. «Propongo desarrollar un programa de tutoría. Tú formarás a 2 o 3 empleados prometedores, transmitiéndoles tus habilidades. Esto no solo reducirá los riesgos, sino que también aumentará el valor de la empresa». Orián frunció el ceño. «Eso requerirá tiempo que podría dedicar a los proyectos que invertirás en el futuro de la empresa», lo interrumpió Tallulah. «Y en tu futuro también.
Tu contrato prevé bonificaciones por el aumento del valor del negocio. Continuaron la discusión, pasando de un punto a otro. Orián intentó rebatir cada argumento, pero pronto se dio cuenta de que Tallulah estaba muy bien preparada y no cedería en cuestiones fundamentales. Una pregunta más, dijo cuando se acercaban al final de la reunión. ¿Cuánto tiempo piensas quedarte en St. John? ¿O dirigirás el proyecto a distancia desde Nueva York? Me quedaré aquí al menos 6 meses, respondió Tallulah. Quizás más, si el proyecto requiere mi participación directa. ¿Por qué? Orián se encogió de hombros. Solo intento planificar mi trabajo. Me siento más cómodo cuando sé con quién estoy tratando. Algo en su tono hizo que Tallulah se pusiera en guardia. Quizás él todavía esperaba encontrar una manera de manipular la situación utilizando su pasado común. Orián, dijo ella, enderezándose en la silla, quiero que quede todo muy claro entre nosotros. Nuestra relación pasada no tiene ninguna importancia para el proyecto actual. No estoy aquí por ti, ni por motivos personales. Soy una profesional que hace su trabajo. Y espero el mismo profesionalismo por tu parte. Orián soportó su mirada y luego asintió lentamente. Entendido. Profesionalismo. Recogió sus papeles. Sabes, Tallulah, cuando te vi por primera vez en la reunión, pensé que era una especie de venganza sofisticada del destino, que habías vuelto para castigarme por cómo te traté. No es venganza, respondió Tallulah con calma. La vida no funciona con guiones tan sencillos. ¿No? Orián esbozó una sonrisa amarga. A mí me parece que hay cierta justicia poética en ello. Hace 7 años te eché de casa, te llamé mendiga, te dije que no eras lo suficientemente inteligente ni ambiciosa. Y ahora vuelves como mi jefa, con el poder de decidir el destino de mi negocio. Si eso no es el destino, ¿qué es? Tallulah lo miró atentamente, tratando de entender si era sincero o si se trataba de otro intento de provocar una reacción emocional en ella. Quizás sea solo una coincidencia, dijo ella, o, si te hace sentir mejor, considéralo karma, pero para mí solo es trabajo. Para ti, quizá. Orián se levantó, dispuesto a marcharse. Pero para mí es una maldita pesadilla. Sabes que no suelo reconocer mis errores, Tallulah, lo sabes. Pero verte aquí, en este papel, sacudió la cabeza. Es como una bofetada en la cara por parte del destino mismo. No necesito tus confesiones, Orián, respondió Tallulah con frialdad. Necesito un contrato firmado y que se cumplan los objetivos. Todo lo demás son tus problemas personales. Típico, resopló él. Siempre has sido tan fría con tus cifras. Quizás tenía razón en algo sobre ti. Si te ayuda a dormir por las noches, piénsalo así, dijo Tallulah, volviendo ostentosamente a los documentos que tenía sobre la mesa. ¿Tienes más preguntas sobre el proyecto o hemos terminado? Orián apretó los dientes. No, creo que está todo claro. Ahora tú serás la jefa. Irónico, ¿verdad? Nos vemos en la reunión del comité el lunes, dijo Tallulah sin levantar la vista de los papeles. Y sigo esperando tu contrato firmado. La fecha límite es mañana a las 5 de la tarde. Cuando se cerró la puerta detrás de él, Tallulah se recostó en la silla y exhaló. La reunión había sido más difícil de lo que esperaba. Orián no había cambiado, seguía siendo el mismo narcisista y manipulador de siempre. Pero ahora, eso no era un problema personal, sino simplemente una tarea laboral: gestionar a un empleado difícil. Durante las semanas siguientes, Tallulah se sumergió por completo en el trabajo de integración de 5 empresas en una estructura única. Se crearon sistemas de gestión comunes, se unificaron los procesos financieros y se desarrollaron nuevas estrategias de marketing. Cada día traía nuevos retos y problemas que requerían su atención. Contra todo pronóstico, Orián firmó el contrato en el último momento. El documento fue entregado por mensajería a las 5 de la tarde del viernes. Pero su resistencia no cesó. En cada reunión encontraba algo con lo que discutir,
Intentaba constantemente eludir los procedimientos establecidos e ignoraba parte de los requisitos de presentación de informes. Tallulah reaccionaba con calma y firmeza, sin darle el más mínimo motivo para pensar que su comportamiento la afectaba personalmente. Una vez, aproximadamente 2 meses después del inicio del proyecto, Orián se quedó después de una reunión general de directivos. Tallulah comenzó cuando los demás participantes se habían marchado. Tenemos que hablar. Si es sobre el retraso del informe del tercer trimestre, lo espero en mi mesa mañana por la mañana, respondió ella, recogiendo los documentos. No, no se trata de eso. Parecía inusualmente serio. Quiero hablar de nosotros, del pasado. Tallulah suspiró. Orián, ya te lo he dicho. Entre nosotros no hay ningún vizo. Solo hay una relación laboral. Si hay algo que te preocupa del proyecto actual, dímelo concretamente. Me preocupa que disfrutes claramente de tu poder sobre mí, dijo él bruscamente. Todas esas exigencias, plazos, control constante, es tu pequeña venganza, ¿no? Tallulah puso los ojos en blanco. Dios mío, ¿de verdad eres tan egocéntrico? ¿Crees que estoy gastando mi tiempo y mi energía en vengarme de ti? Tengo un trabajo, Orián, un proyecto millonario que tengo que rentabilizar y sí, exijo que se respeten las normas y los plazos. A todos, no solo a ti. Pero admítelo, disfrutas especialmente cuando me das órdenes, insistió él. Después de todo lo que ha pasado. Orián, lo interrumpió Tallulah perdiendo la paciencia. Ya no eres el centro de mi universo. Ni siquiera eres una parte especialmente importante. Solo eres uno de los 5 directores de departamento con los que trabajo, y si no puedes aceptar este hecho y comportarte de forma profesional, quizá deberíamos reconsiderar tu papel en el proyecto. Sus palabras parecieron finalmente atravesar su coraza. Orián parecía genuinamente aturdido, como si solo ahora se diera cuenta de lo poco que significaba para ella. «Realmente me has superado», murmuró. ¿Quién lo hubiera pensado? ¿Es eso todo lo que querías decirme?, preguntó Tallulah mirando el reloj. Orián negó con la cabeza. No, quería decir, me equivoqué contigo. Entonces, hace 7 años. No eras tonta ni una mendiga. Simplemente estabas casada con alguien que no veía tu potencial. Tallulah se quedó pensativa por un momento y luego se encogió de hombros. Bueno, los dos hemos obtenido lo que nos merecíamos. Yo, la libertad de ser quien siempre pude ser. Tú, una empresa que se debate entre la supervivencia y la ruina porque nunca has sido capaz de ver más allá de tu propio ego. Dios, eres implacable, dijo Orián, sorprendido por su franqueza. Pero supongo que tienes razón. Soy realista, corrigió Tallulah. Y ahora, si hemos terminado con esta conversación sin sentido, tengo mucho trabajo que hacer. Orián asintió en silencio y salió del despacho, sin encontrar una respuesta digna por primera vez en todos esos años. El proyecto siguió desarrollándose. A pesar de la resistencia de Orián, Tallulah introdujo metódicamente cambios en la estructura de la empresa fusionada. Contrató a expertos en transformación organizativa, impartió una serie de cursos de formación al personal y puso en marcha nuevas iniciativas de marketing. Poco a poco, los resultados comenzaron a notarse. Al final del tercer mes, los indicadores financieros de 4 de las 5 divisiones habían mejorado notablemente. Solo Glass Interior seguía sin cumplir el plan. En la siguiente reunión del comité directivo, Tallulah planteó la cuestión para su debate. «Señor Glass», dijo, volviendo a la forma formal de dirigirse a él en presencia de los demás directivos, «su división presenta la peor dinámica en todos los indicadores clave. Las ventas son un 20% inferiores a lo previsto, los márgenes están cayendo y la base de clientes no crece. ¿Cuál es el problema?» Orián parecía cansado. Era evidente que había estado trabajando sin descanso durante las últimas semanas para mantener a flote su negocio en las nuevas condiciones.
El problema es que su modelo estandarizado no funciona para las reformas de lujo, respondió con irritación. Mis clientes esperan un trato personalizado, atención al detalle y soluciones únicas. Todo esto encaja mal en sus procesos y métricas corporativos. Sin embargo, otras empresas de su segmento están creciendo con éxito, objetó Tallulah. Elite Interiors, en Boston, Premium Design en Chicago. Trabajan con clientes adinerados pero tienen procesos empresariales claros y muestran un crecimiento estable. Yo no soy ellos, declaró Orián con obstinación. Mi enfoque siempre ha sido individual. Eso es lo que los clientes aprecian de Glass Interiors. Tallulah suspiró. Ahí estaba el principal obstáculo, el ego de Orián, su incapacidad para adaptarse, su convicción de que era único. Bien, dijo ella tras una pausa. Probemos con otro enfoque. Señor Glass, durante la próxima semana trabajaré personalmente con su departamento. Me familiarizaré con los procesos, los clientes y los empleados. Quizás encontremos una forma de conservar su individualidad y, al mismo tiempo, garantizar la eficiencia necesaria. Orián parecía sorprendido. ¿Usted? ¿En serio? Por supuesto, es importante para el éxito de todo el proyecto. Tallulah miró al resto de los participantes. Doy por concluida la reunión del comité. Gracias a todos por participar. Tallulah pasó la semana siguiente en la oficina de Glass Interiors. Estudió los proyectos, habló con los empleados y se reunió con los clientes más importantes. Y poco a poco, el panorama se fue aclarando. El problema no era solo el ego de Orián, sino también la diferencia real entre su modelo de negocio y los enfoques estándar. El viernes por la noche, lo llamó a su oficina temporal en el edificio de Glass Interiors. He terminado el análisis, dijo Tallulah cuando Orián entró y se sentó frente a ella. Y tengo una propuesta. Te escucho, respondió él con aire cauteloso como si esperara un golpe. Tu departamento es realmente diferente al resto, comenzó ella. Tienes razón en que los procesos estándar no funcionan aquí. Pero el problema no es ese. El problema es que intentas hacerlo todo tú solo. Ya te lo he dicho, la calidad. No se trata de la calidad, lo interrumpió ella. Se trata de tu incapacidad para delegar. Controlas cada aspecto de cada proyecto, desde la comunicación con los clientes hasta la elección del tono de la pintura. Es ineficaz e insostenible. Orián frunció el ceño. ¿Y qué propones? ¿Convertirme en otro gerente corporativo? No. Te propongo crear dentro de Glass Interiors una división de élite que se encargará únicamente de los proyectos más caros y complejos. Tú la dirigirás y trabajarás personalmente con los clientes seleccionados. El resto de proyectos se tramitarán a través de un sistema estandarizado bajo la supervisión de tus adjuntos, que recibirán la formación necesaria. Orián se quedó pensativo. Eso podría funcionar, pero ¿quiénes serán esos adjuntos? No tengo gente con el nivel de cualificación necesario. Sí que lo tienes, replicó Tallulah, solo que no les das la oportunidad de demostrar su valía. Louis y Shane son excelentes profesionales con buen gusto y habilidades técnicas. Podrían encargarse de proyectos estándar y adquirir experiencia poco a poco para proyectos más complejos. ¿Has hablado con ellos?, preguntó Orián sorprendido. Por supuesto, y no solo con ellos. He hablado con todos tus empleados, con los proveedores y con algunos clientes. Tallulah abrió una carpeta con notas. Tienes un buen equipo, Orián, pero nunca les has dado la oportunidad de convertirse en un verdadero equipo. Orián se quedó callado, pensando en sus palabras. Luego asintió lentamente. Quizás tengas razón, pero eso llevará tiempo. Y confianza por mi parte. Sí, y un cambio en tu estilo de gestión. Tallulah cerró la carpeta. La pregunta es, ¿estás listo para esos cambios? ¿O prefieres seguir arrastrando al departamento hacia abajo, aferrándote a tu forma habitual de trabajar? Orián la miró fijamente, estudiándola. Sabes,
Hace 7 años nunca hubiera pensado que estaría aquí sentado escuchándote decirme cómo dirigir un negocio, y mucho menos habría pensado que tus palabras pudieran tener sentido. La gente cambia, Orian. Al menos, algunos. Tallulah se levantó, dando a entender que la conversación había terminado. Piensa en mi propuesta. Espero tu decisión el lunes. Durante el fin de semana, Tallulah se alejó deliberadamente del trabajo. Paseó por San John, redescubriendo la ciudad que una vez fue su hogar. Sin rencor, sin amargura, simplemente observando cómo habían cambiado las calles, los parques, el paseo marítimo. Cómo había cambiado ella misma. El lunes por la mañana había un sobre con el logotipo de Glass Interiors sobre su mesa. Dentro había una breve nota de Orian. Acepto tu propuesta. Vamos a intentarlo. O.G. Era el primer paso hacia un cambio real. Durante los meses siguientes, Tallulah trabajó en estrecha colaboración con Orian, ayudándole a reestructurar el departamento, formar a los adjuntos y establecer nuevos procesos. No fue fácil. A menudo se descontrolaba, volvía a sus viejos hábitos e intentaba controlar todo y a todos, pero poco a poco el nuevo sistema empezó a funcionar. Al final del 5.º mes del proyecto Phoenix, las 5 divisiones mostraban una dinámica positiva. Glass Interiors seguía por detrás del resto, pero la brecha se estaba reduciendo. La división de élite, bajo la dirección personal de Orian, generaba altos márgenes, y los procesos estandarizados permitieron aumentar el volumen de proyectos de nivel medio. En la siguiente reunión informativa en Nueva York, Rick Kane quedó impresionado con los resultados. «Has superado mis expectativas, Tallulah», dijo mientras revisaba los indicadores financieros. «Especialmente teniendo en cuenta la resistencia con la que te has encontrado. ¿Cómo conseguiste convencer a Glass para que colaborara?» Tallulah se encogió de hombros. «Simplemente le demostré que se puede mantener la individualidad y ser eficaz al mismo tiempo. No es tonto, solo está demasiado acostumbrado a confiar solo en sí mismo». Dijo Kane, golpeando pensativamente la mesa con los dedos. «Sabes, creo que deberíamos considerar la posibilidad de ampliar el proyecto Phoenix a otras regiones. Es evidente que tienes talento para transformar negocios problemáticos». «Es una propuesta interesante», respondió Tallulah, «pero primero quiero terminar el proyecto actual. Aún no hemos alcanzado todos los objetivos». «Por supuesto, pero empieza a pensar en el futuro». Kane sonrió. «Tienes un gran potencial, Tallulah, mucho más que el de una simple directora financiera». Al regresar a St. John, Tallulah sintió una extraña satisfacción. No solo por el reconocimiento profesional, sino también por darse cuenta de lo lejos que había llegado desde aquella mujer asustada que había sido echada a la calle con una sola maleta. La vida había dado un giro completo, devolviéndola al punto de partida, pero como una persona completamente diferente. Las últimas semanas del proyecto pasaron en un intenso trabajo. Tallulah preparaba los informes finales, realizaba los últimos cambios en la estructura de la empresa fusionada y buscaba un director permanente que la sustituyera una vez finalizado el proyecto. En su último día de trabajo en St. John, mantuvo reuniones individuales con los directores de todas las divisiones, discutiendo planes para el futuro y dando sus últimas recomendaciones. Orian era el último de la lista. Entró en su despacho sin su habitual seguridad en sí mismo, más tranquilo y pensativo que antes. «Así que te vas», dijo sentándose frente a ella. «Sí, el proyecto ha concluido, los objetivos se han alcanzado. Es hora de volver a Nueva York». Tallulah le entregó una carpeta con documentos. «Aquí tienes las recomendaciones finales para tu departamento, las principales líneas de desarrollo, los objetivos que hay que alcanzar el año que viene». Orian cogió la carpeta, pero no la abrió. «Sabes, estos 6 meses me han enseñado mucho, no solo sobre los negocios, sino también sobre mí mismo. Me alegro de que el proyecto te haya sido útil»,
respondió Talula con neutralidad. No se trata del proyecto, se trata de ti. Orián parecía inusualmente sincero. Verte así, segura, competente, exitosa, me ha hecho darme cuenta de lo idiota que fui. No solo hace 7 años, cuando te eché, sino todos los años anteriores. No vi quién eras en realidad. Talula lo miró atentamente, tratando de entender a dónde iba la conversación. Ya no importa, Orián. Los dos hemos seguido adelante. Sí, pero en direcciones diferentes. Sonrió con tristeza. Tú hacia arriba, yo en círculos. Sigo aferrándome a mi orgullo, a mis viejos hábitos, incluso cuando veo que no funcionan. Estás cambiando, señaló Talula. Poco a poco, pero estás cambiando. Glass Interiors es ahora un negocio mucho más estable que hace 6 meses. Gracias a ti. Orián se levantó y se acercó a la ventana. Quería preguntarte, ¿hay alguna posibilidad de que podamos, no sé, empezar de nuevo? No como pareja, claro, pero al menos como amigos. Talula sintió una extraña mezcla de emociones. Sorpresa, una ligera lástima y una firme convicción en su respuesta. No, Orián, no creo que sea posible. Habló con calma, sin rencor. Nunca hemos sido amigos. Ni siquiera en los mejores momentos de nuestro matrimonio me viste como una pareja igual, sino como un accesorio en tu vida. Y yo era demasiado débil para exigir más. Podría cambiar, dijo él en voz baja. Ya estoy cambiando. Quizá. Pero mi vida ya no tiene nada que ver contigo, Orián. Tengo mi propio camino y en él no hay lugar para el pasado. Talula se levantó y le tendió la mano para un apretón formal. Te deseo suerte, de verdad. Creo que puedes hacer de Glass Interiors un negocio exitoso si sigues avanzando en la dirección que hemos marcado. Orián miró su mano extendida y luego la estrechó lentamente. Siempre has sido más fuerte que yo, Talula, solo que yo era demasiado estúpido para verlo. No más fuerte, solo tenía otras prioridades. Ella retiró la mano. Adiós, Orián. Adiós, Talula, y gracias por todo. Cuando él se marchó, Talula se acercó a la ventana y miró la ciudad que una vez le había causado tanto dolor y que ahora se había convertido en el lugar de su triunfo. Saint John ya no tenía poder sobre ella, tampoco Orián. Recogió sus cosas, echó un último vistazo al despacho y salió sin mirar atrás. Le esperaba un nuevo proyecto en Nueva York, nuevos retos, nuevas oportunidades. La vida continuaba, ya sin los fantasmas del pasado, sin los viejos miedos y dudas. El círculo se había cerrado, y comenzaba uno nuevo.